Hay muchos testimonios sobre el Santo Rosario. Quisiera compartir uno que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. En pleno combate cayó una bomba, murieron muchos soldados, pero quedó ileso un soldado judío. Y este soldado judío había escuchado de los soldados católicos rezar el rosario y se lo había aprendido. Y vio que había ahí un rosario tirado, era de un soldado muerto, y comenzó a rezar el rosario. Cuando terminó el primer misterio, algo le dijo que tenía que cambiar de sitio. Cambió de sitio y cayó una bomba en el lugar que había dejado. Comenzó a rezar el segundo misterio. Cuando terminó de rezar el segundo misterio, también decidió cambiar de sitio. Y también ocurrió que cayó una bomba en el lugar que había dejado. Y así en todos los misterios, conforme él iba terminando un misterio, iba cambiándose de lugar para protegerse y caía una bomba en el lugar que él había dejado. Y entonces él se dio cuenta de la protección de la Virgen. Y este soldado judío logró salir ileso del combate y terminó siendo católico. Queridos hermanos, la Virgen nos protege. Y cuando nosotros rezamos el rosario, estamos bajo la protección de la Virgen María. Yo quisiera hoy remarcar 4 características del rosario. La primera característica es que el rosario es una oración cristocéntrica. San Juan Pablo II, el gran apóstol del rosario, decía que en el centro del rosario está Jesús, y es verdad, porque en el centro del Ave María que rezamos varias veces en el rosario está el nombre de Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Queridos hermanos, el rosario es una oración cristocéntrica. Nuestra fe es cristocéntrica. Hoy San Pablo nos ha dicho en la primera lectura, en la carta a los Gálatas, que Dios nos bendice en Cristo Jesús. Cada vez que nosotros rezamos el rosario, somos bendecidos en Cristo Jesús, porque el rosario es cristocéntrico. ¿Cuántas veces les he dicho que la criatura más cristocéntrica, ¿quién es? La Virgen María. La segunda característica del rosario es que es una oración contemplativa. Porque nosotros vamos meditando los misterios. Y los misterios son pasajes de la vida de Jesús y de María. El Santo Rosario, por eso, nos hace contemplativos en medio del mundo. Nosotros tenemos que ser contemplativos en el mundo. Estar siempre en contacto con Jesús y la Virgen. Cuando nosotros rezamos el rosario, vamos familiarizándonos con la Sagrada Escritura, porque todos los misterios que contemplamos en el rosario están en la Biblia. San Juan Pablo II decía que cuando rezamos el rosario, contemplamos el rostro de Jesús con las pupilas de la Virgen. La tercera característica del rosario viene a ser que es una oración sencilla. Queridos hermanos, Jesús nos ha dicho que Dios se revela ¿a quién? A los poderosos, a los que se creen mucho. Dios se revela a los sencillos. El Santo Rosario es
Una oración sencilla. No necesita ser doctor en Biblia o doctor en teología para rezar el rosario. Cada vez que nosotros rezamos el Santo Rosario, vivimos esa sencillez que tanto le agrada a Jesús. De hecho, ¿cómo se inició el rosario? El rosario aparece como oración del pueblo, fiel, sencillo. La gran mayoría de la gente entonces, siglo IX, siglo X, no sabían leer el latín y no podían, por tanto, recitar los salmos que estaban en latín y comenzaron a rezar Ave Marías. Así empieza el rosario. Nace de la sencillez del pueblo de Dios. Y la cuarta característica viene a ser que el rosario es una oración combativa. Queridos hermanos, cuando digo oración combativa, no me refiero a un sentido de violencia. El Santo Rosario es arma poderosa para vencer el mal. Siempre el Santo Rosario ha sido el arma de los apóstoles de Cristo para evangelizar, para detener el error, para combatir las herejías. Pensemos en Santo Domingo de Guzmán, cómo él, con el Santo Rosario, pudo contener las herejías de entonces. Pensemos en lo que pasó en la batalla de Lepanto, el 7 de octubre, cuando el Papa San Pío V mandó rezar el rosario para detener el avance de los turcos. Y fíjense, todo parecía indicar que ganaban los turcos, pero la Virgen interviene y ganaron los cristianos, y se detiene el avance del Islam. El Santo Rosario es una oración combativa. Y hoy, queridos hermanos, estamos en un combate espiritual y cultural. Tenemos que rezar todos los días el rosario para detener el avance del mal. Hoy Jesús en el Evangelio dice que el reino de Satanás no está dividido. Y es verdad. Hay una unión en el mal. Hay una unión diabólica. Queridos hermanos, Jesús lo ha dicho en el Evangelio. El reino de Satanás no está dividido, y Satanás se vale de personas, instituciones para difundir el mal. Lo estamos viendo hoy. Las instituciones que deberían velar por la humanidad se han convertido en gran parte en instrumentos del diablo, y no estoy exagerando. Pensemos en la OEA. ¿Cuál es la agenda que trae la OEA, hermanos? Es una agenda antivida, antimatrimonio, antifamilia. Piden baños neutros y se les dan lo que piden. Nadie le puede decir que no existen baños neutros, porque el ser humano existe como varón o como mujer. ¿O hay baños neutros, queridos hermanos? ¿O yo estoy loco? ¿Nadie puede reclamar? ¿Por qué se tiene que hacer siempre lo políticamente correcto? Hay que hacer lo evangélicamente correcto. Y esta agenda pro aborto, pro ideología de género, pro LGTB está metida en todos los ambientes. Todo esto es diabólico, queridos hermanos. Hay autoridades que se han vuelto instrumentos del diablo. El presidente de los Estados Unidos es abortista y para colmo se llama católico.
Esto hay que decirlo, y no hay que tener miedo de decirlo. Fíjense cómo el diablo se ha metido en las instituciones, en muchas autoridades, para destrozar a la persona humana. Por eso, frente a todo ello, frente a esa unión del mal, el Santo Rosario, queridos hermanos. Todos los días tenemos que rezar el rosario, arma combativa para vencer el mal. Decía San Pío X, dame un ejército que rece el rosario y te conquisto el mundo. Hay que conquistar el mundo para Cristo. Todos somos responsables de lo que está pasando en el mundo. Y somos responsables o porque no hablamos, o porque no actuamos, o porque no rezamos. Por eso, queridos hermanos, frente a todo lo que está pasando, ya sabemos qué debemos hacer. Hay que coger el Santo Rosario, hay que pedirle a la Virgen que con su manto maternal cuide a la humanidad, y hay que dar testimonio de Cristo, porque si uno reza el rosario, no se queda solamente con el rezo. No se olviden que la verdadera devoción mariana no solamente consiste en invocar a María, hay otro verbo, ¿cuál es? Imitar a María. Vamos a pedirle hoy a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude para que siempre con el rosario en la mano demos testimonio de Cristo, y ahí donde estemos reflejemos siempre al Señor, y de esa manera vamos a detener ese mal que parece que está ganando terreno. Pero nunca se nos deben olvidar estas palabras de la Virgen a los pastorcitos: al final mi corazón inmaculado triunfará. Que María Santísima, Nuestra Señora del Rosario, nos cubra con su manto maternal. Que así sea.